Ok, en la clase de hoy vamos a aprender a utilizar el sistema de Bootstrap. Me han escuchado hablar de Bootstrap. Creo que la mejor información se consigue en su página, en getbootstrap.com. Y básicamente Bootstrap es un sistema muy popular para crear, es un ambiente de trabajo, un framework para desarrollar sitios responsive, y ellos tienen la filosofía de mobile first, es decir, que primero se definen todas las características para el site en dispositivos móviles y después se hacen las diferencias para tableta, escritorio pequeño y escritorio grande. Hay varias maneras de trabajar con Bootstrap. Una manera sería descargarlo, eh, y básicamente al descargarlo uno lo que estaría bajando son una estructura de archivos. Se baja aquí en donde dice, en el primer link que dice Getting Started. Estamos ahorita en la versión 3.3, pero ya viene pronto la versión 4 que trae algunas diferencias sustanciales. Bootstrap utiliza básicamente una estructura de archivos eh, que viene dada por esto que está aquí. Una carpeta con unos archivos CSS, en donde básicamente hay un archivo de Bootstrap CSS. Verán que siempre hay un archivo que es una versión mínima de esto, un minifile. Es un archivo, es como el mismo archivo pero comprimido. Y también hay un tema. El tema no es necesario, el tema es si uno quiere darle imágenes, eh, no imagen, sino visualización diferente, distintos colores, distintos márgenes, distintas tipografías, etcétera. Luego trae una carpeta muy importante con un archivo de Bootstrap JS. Es una carpeta donde se van a ir almacenando básicamente unos JavaScripts que utiliza Bootstrap y que también tiene la misma estructura. Hay uno minimizado, que es el que normalmente uno utiliza, y hay uno que es un poco más legible si queremos ver cómo está compuesto el JS. Y después una carpeta con fuentes que tiene básicamente unas tipografías que básicamente lo que traen son unos iconos. Eso lo discutiremos más adelante. Entonces cuando uno se descarga esa carpeta, pues básicamente descomprimes esta carpeta y esta carpeta va a tener estos archivos. Y después básicamente uno lo que tiene que hacer es aplicar un template básico. Ese template básico básicamente ¿qué hace? Bueno, primero coloca este código importante que es el que vimos en la clase anterior para estar seguros de que los archivos responsive se pueden ver bien en dispositivos móviles. Hay una llamada al archivo de el CSS de Bootstrap, y al final del archivo, justo antes de cerrar el body, se deben colocar dos llamadas. Una llamada al JavaScript de Bootstrap y una llamada a una librería de unos plugins de JavaScript que tienen una cantidad de rutinas ya predeterminadas. Esta rutina normalmente se llama desde fuera, desde un archivo externo. Es un repositorio de archivos, está en Google APIs y es un jQuery. Este jQuery puede estar llamado así de manera externa o se puede copiar de manera local. Yo mientras estoy desarrollando prefiero tenerlo local porque bueno, es más rápido, y después al final siempre es bueno llamarlo de manera remota porque al final va a pesar menos. ¿Okay? Entonces uno lo que pudiera hacer es copiarse toda esta estructura una vez que descargó su archivo y lo descomprimió en la carpeta correcta, y después empezar a trabajar y agregarle en base a este HTML básico. Esa sería una manera de trabajar. Otra manera de trabajar sería desde Dreamweaver crear un archivo nuevo. Voy a crear un archivo nuevo en Dreamweaver y me voy a ir a donde dice, en vez de crear un nuevo documento como hacíamos antes, vamos a donde dice Starter Templates. Vamos a los templates de Bootstrap y pueden escoger cualquiera de las que están allí. Yo básicamente lo que hago
Esta manera me parece más sencilla porque Dreamweaver automáticamente te va a copiar el archivo, la carpeta de los JS, la carpeta de los CSS y la carpeta de las tipografías, y además te va a crear la estructura básica del documento y no tienes que estar descomprimiendo ni guardando nada. Pero básicamente me encantaría que hubiese un template que fuera como vacío y que no tuviera nada, pero bueno, lo que podemos hacer es crear este template. Okay, una vez que lo creamos, fíjense que automáticamente él ya tiene lo mismo que vimos allá, tiene la llamada al viewport 1 para que funcione, tiene una llamada al archivo de el estilo de Bootstrap, y en el footer deberían estar la llamada al Bootstrap CSS y la llamada al jQuery min. ¿Okay? Este archivo hay que salvarlo, primero que nada, y lo voy a salvar en la carpeta donde vamos a trabajar. Yo tengo una carpeta en el escritorio. Vamos a mover al escritorio. Es una carpeta que se llama clase 13 Bootstrap. Voy a salvar allí. ¿Okay? Y él automáticamente en esta carpeta, entonces me debe haber creado. Voy a navegar la carpeta para que la vean. En la carpeta creo mi archivo de JavaScript y creo mi archivo CSS con el Bootstrap CSS, y tengo la carpeta de fuentes en donde están los iconos correspondientes. ¿Okay? Ese archivo le voy a cambiar el nombre, que no lo salve bien. Lo voy a llamar bootstrap.html. Okay. Si lo navegamos, pues un archivo que tiene una cantidad de estructuras y una cantidad de cosas. Lo más importante de este archivo es que si le hacemos, perdón, si lo navegamos y lo vemos en dispositivos más pequeños, vemos que es responsive. Y por ejemplo, una cosa interesante es su botonera. Fíjense que automáticamente me crea el menú de hamburguesa, y bueno, fíjense que ya tiene toda la estructura, dos columnas aquí, después estas se convertirán en dos columnas más anchas y después se convierten en tres columnas, etcétera, etcétera, etcétera. Funciona el responsive completico. ¿Okay? Entonces, ¿qué voy a hacer yo con este archivo? Voy a irme solamente al área de código, y lo que voy a hacer es que voy a borrar todo lo que tengo dentro del body. Es decir, en este caso, desde la línea 20 hasta... Voy a bajar todo esto, nada de esto me interesa, hasta donde se cierra el footer. Okay, justo antes de donde empieza el jQuery, y lo voy a eliminar. Voy a dejar el body solito y voy a dejar todo lo demás. Okay. Evidentemente me quedó ahora mi archivo absolutamente vacío. Para el ejercicio nosotros vamos a trabajar con el archivo que ya habíamos trabajado cuando hicimos el primer ejercicio de responsive, que es este archivo. Okay, este archivo es un archivo, básicamente tiene una sección aquí arriba que le agregué, que va a ser completa. Quiero que sea al ancho completo de pantalla. Tiene su subtítulo, un párrafo, y después vienen las 4 secciones de las frutas. ¿Ok? Entonces vamos a trabajar con ese archivo. ¿Qué voy a hacer? Yo voy a abrir ese archivo en Dreamweaver. Está en la misma carpeta donde estoy trabajando.
Y básicamente lo que voy a hacer es que me voy a copiar todo su contenido, todo lo que está dentro del body, desde el primero que dice class container grama hasta el final, donde dice footer, hasta el body, me lo voy a copiar, me voy a ir a mi archivo de Bootstrap y voy a pegar todo eso dentro del body. Estoy parado aquí justo después de la etiqueta body, voy a pegar. Y tengo que copiarme el vínculo a mi archivo de estilo del CSS. Me voy a ir, esta es la línea del archivo CSS, está el sheet CSS, me lo voy a copiar. Esta línea es importantísimo donde la peguemos. La debo pegar después del CSS del Bootstrap. ¿Por qué? Porque acuérdense que el CSS es Cascade Style Sheet. Las definiciones que van después de otras definiciones son las que tienen prevalencia. Entonces, si yo hay alguna definición que trae el sistema de Bootstrap por defecto y yo la quiero modificar, yo la voy a modificar en mi archivo CSS. Y la única manera de que funcione es que mi archivo CSS se cargue después que se cargue el de Bootstrap, para que la última definición que se carga o la última definición que se lea sea la definición que tiene preferencia. Entonces la voy a pegar justo después de mi definición de Bootstrap. ¿Ok? Voy a salvar todo y voy a navegar mi archivo. No debe haber mucha diferencia. Esto todavía no funciona mucho porque, bueno, básicamente yo no he hecho ningún cambio. ¿Ok? Voy a volver un momentico a la página del Bootstrap para que veamos algunas cosas. Voy a ir en este caso a la sección que se llama CSS para hacer algunas explicaciones. ¿Cuál es la idea de trabajar con Bootstrap? Bueno, Bootstrap básicamente tiene un sistema muy avanzado de grid. Y ese sistema de grid, como lo he explicado otras veces, está basado en 12 columnas. ¿Por qué 12 columnas? Bueno, porque 12 columnas, el número 12 es fácilmente divisible entre 2 y fácilmente divisible entre 3. Entonces, si yo quiero trabajar, por ejemplo, una diagramación a 3 columnas iguales, 12 entre 3 me da 4, lo que significa que yo tengo que ir agrupando de 4 en 4 columnas. Si quiero trabajar por el contrario un sistema de 4 columnas, 4 es divisible entre 12, me da 3, entonces yo tengo que ir agrupando 3 columnas, 3 columnas, 3 columnas y 3 columnas y me da un sistema de 4. Asimismo puedo trabajar, por ejemplo, un sistema de 2 columnas, serían 6 columnas y 6 columnas, que su sumatoria da 12. O puedo trabajar, por ejemplo, un sistema donde tenga una columna más ancha y otra más angosta, por ejemplo, 8 y 4 o 9 y 3, y bueno, toda esa cantidad de combinaciones, ¿verdad? La idea es que con Bootstrap yo voy a dejar que Bootstrap maneje todo lo que tiene que ver con responsive. Por lo tanto, yo lo que tengo que hacer es eliminar dentro de mi archivo todas aquellas cosas que definan anchos que ya yo haya utilizado, ¿no? Por ejemplo, esta definición del container de 1160 píxeles de ancho y margen 0 y auto es una definición que yo la voy a borrar porque yo voy a dejar que el container, por eso nosotros hemos utilizado el mismo nombre a lo largo de cuando empezamos a trabajar con HTML para ya irnos preparando con Bootstrap. Entonces yo lo primero que voy a hacer es esta definición de container la voy a eliminar. Repito, estoy en el archivo de estilo, el mío, no el de Bootstrap. ¿Okay? El de Bootstrap yo no lo voy a tocar, nunca lo voy a modificar, solamente voy a modificar mi archivo fuente o mi archivo estilo. Entonces esta definición de container la voy a eliminar, no la necesito. Y voy a buscar todas aquellas definiciones que tengan ancho. Por ejemplo, el artículo tiene un ancho. Acuérdense que el artículo eh, estos eran artículos y tenían un ancho determinado. Estos anchos, yo no quiero que esto se maneje por el ancho que yo defina, sino quiero que esto se utilice a través de Bootstrap. Entonces le voy a eliminar este ancho. No lo voy a borrar, lo voy a comentar. Acuérdense que para comentarlo le doy control slash o comando slash si están en Mac. ¿Okay? La del artículo. Y la voy a cambiar por un ancho de 100%.
para que el artículo ocupe todo el ancho que se pueda. ¿Okay? Esta definición de artículo e imagen la voy a eliminar las dos. ¿Okay? Voy a comentar toda esta definición, control slash para comentarla, y voy a hacer lo mismo con artículo texto, con control slash para comentar esta línea, y le voy a agregar un ancho de 100%. ¿Okay? Creo que no tengo más definiciones que tengan ancho. Este ancho 100%, esto está bien. Okay, voy a salvar, voy a navegar la página. Se me va a haber echado a perder ahora, porque evidentemente ahora, como yo le puse que los artículos tienen un ancho de 100%, pues se me van al 100% de mi página. ¿Okay? Está bien, porque yo todas estas cosas las voy a ir modificando a través del Bootstrap. ¿Okay? ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Bueno, lo primero que voy a hacer es, yo quiero que esta imagen ocupe todo el ancho de la pantalla, no el ancho de mi contenedor. ¿Okay? Bueno, fíjense ahorita que como ya yo lo tengo en Bootstrap, si yo me voy reduciendo, fíjense que mi contenedor automáticamente sí se me está poniendo más angosto, porque ya el contenedor es un concepto que viene ya en el framework de Bootstrap, o sea que ya está, fíjense que ya este contenedor es más pequeño, y después el contenedor en el móvil viene aquí. ¿Okay? O sea que esa parte, digamos que ya está funcionando. ¿Okay? Entonces, les repito, voy a colocar tanto esta fotografía de fondo como esta barra con el texto. Quiero que ocupe todo el ancho de la pantalla. Bootstrap tiene dos containers. Estoy nuevamente en la página de Bootstrap CSS. Tiene nuestro container normal, el que ya nosotros hemos trabajado, que tiene los 4 anchos. Esos anchos los podemos evaluar aquí. Acuérdense que Bootstrap trabaja 4 tamaños. XS, que es el Extra Small Devices, que es para teléfonos, para anchos menores a 768. Después, cuando el ancho es mayor a 768, es tableta. El contenedor es de 750. Para escritorios, cuando son mayores de 992, el ancho es 970. Y para dispositivos grandes, es decir, cuando estoy en un dispositivo que tiene más de 1200 píxeles, el contenedor es 1170 y el prefijo que se va a utilizar es LG. Ok, entonces si yo estoy trabajando con contenedores, pues lo que tengo que rodear a los elementos que los quiero meter dentro de ese ancho en la clase container, tal cual como lo hemos hecho para centrar la página. Pero si yo quiero que el ancho sea del todo el ancho disponible de mi ventana, de mi viewport, en lugar de utilizar container, vamos a utilizar una clase que se llama container fluid. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos de regreso a Dreamweaver, me voy al área del código, ¿okay? Y esta grama que está aquí, en vez de poner container, la voy a poner container fluid. ¿Okay? Voy a salvar y van a ver que automáticamente se me colocó a todo el ancho de la página. Tengo un error en esa cascada, me voy a ir aquí y se me olvidó corregirlo. Vamos a subir, eso está arriba, arriba, arriba. Aquí en vez de coma tiene que ser punto de coma. Cuando corrijan eso, esto se va a arreglar así. Perfecto, ya se ve la foto así. Entonces fíjense que ya mi foto está a todo el ancho de la pantalla. Si tienen una pantalla más ancha, pues lo van a ver mejor. Voy a crecer esto para que lo vean. Ven que aquí hay un espacio y fíjense que aquí empieza mi contenedor, el fijo, el ancho fijo, y aquí empieza mi contenedor fluido. ¿Okay? Este título se está viendo un poco mal. Este título también lo que vamos a hacer es que lo vamos a colocar al ancho completo. Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Me voy a mi código fuente. Y fíjense que eso está aquí en este título. ¿Okay? Este título está metido dentro de un... Esto no debería estar aquí, esto es un error.
¿Ok? Este título está metido dentro de un contenedor, dentro de este. Lo que voy a hacer es que lo voy a quitar aquí y lo voy a pasar justo debajo del contenedor de la grama. ¿Ok? Y me voy a parar antes de este contenedor, antes del H1, y voy a insertar un contenedor fluido a través de Dreamweaver. Insert, Bootstrap Component, y me voy a ir, bueno, esto se me fue de mi pantalla, pero ustedes van a ver que hay uno que dice, de los tres primeritos, que dice Container Fluid. Déjenme mover esto un poco para que lo puedan ver. Insertar Bootstrap Component, Container Fluid, aquí lo ven, ¿no? Le doy a Container Fluid. Me lo inserto aquí. Voy a abrir un par de espacios y el título lo voy a cortar y lo voy a meter dentro de ese contenedor fluido. Voy a salvar, refresco y fíjense que ahí lo veo. Van a ver que hay una especie de espacio aquí. ¿Ok? Porque hay una especie de espacio aquí. Bueno, porque otra de las cosas que maneja Bootstrap es que ellos manejan un gutter width o un espacio al lado de cada uno del sistema de columnas de 15 píxeles. En realidad es 30 porque tienes una columna al lado de la otra y tienes siempre 15 píxeles de padding a un lado y 15 píxeles de padding al otro. Entonces esto que estamos viendo aquí es justamente un espacio de 15 píxeles. Yo normalmente lo que hago es que todos esos espacios los sobrescribo. Yo normalmente suelo trabajar con espacios en cero y si necesito que una columna esté separada en otra, pues le agrego una clase y a esa clase le pongo una separación adicional. ¿Ok? ¿Cómo sé qué es lo que me está dando el espacio aquí? Pues bueno, básicamente yo lo que normalmente hago es inspecciono, me voy a parar sobre este elemento, le voy a dar inspect, me va a abrir mi ventana del inspect, la voy a cerrar un poquito para que la vean. Y estoy aquí en el H1 y si me voy a mi contenedor fluido y me paro en el contenedor fluido, voy a ver que el contenedor fluido tiene un padding right de 15 y un padding left de 15. Entonces este padding tengo que sobreescribirlo. Lo que a mí me parece más sencillo es que yo me voy a copiar, voy a seleccionar todo esto, lo copio y me voy a mi archivo estilo y esto normalmente yo lo hago al principio de todo, ¿no? Antes de mi body o antes de más nada, yo voy a hacer un espacio que siempre lo comento y digo modificaciones al bootstrap. Voy a duplicar esta línea para poner fin de las modificaciones al bootstrap y entre estas dos códigos voy a copiar estas cosas. Acuérdense que me gusta solamente dejar aquellos elementos que yo voy a modificar. Solo voy a modificar el padding left, lo voy a poner en 0, y el padding right, y lo voy a poner en 0, y el margin left y el margin right, como los voy a dejar en auto, no los voy a eliminar de este archivo. Solamente voy a dejar en este archivo el padding para el contenedor fluido. Y esto mismo se lo voy a aplicar al contenedor. ¿Okay? O sea que voy a escribir también antes container coma para que estas dos definiciones, digamos, le estoy asignando padding left 0 y padding right 0 tanto al contenedor como al contenedor fluido. Voy a salvar, voy a regresar al browser y fíjense que entonces ya automáticamente esto se me cayó. Fíjense que evidentemente si modifico mi ancho, pues ese elemento siempre va a quedar al 100% del ancho.
Este no tendría que hacerle nada, porque cuando tenemos cosas que están en el ancho de las 12 columnas, o que quiero que ocupe todo mi ancho de mi contenedor, fíjense que si inspecciono voy a ver que esto también tiene un margen lateral y que mi contenedor, que tiene un ancho de, como lo ven ahí, 1170, ya no tiene padding, no se ve el verde, sino lo que tenemos es el anaranjado. Acuérdense que el anaranjado es eh, el padding, el margen lateral. Este es el automático, ¿ok? Margen, aquí lo ven, ¿no? Tiene 1170, tiene un margen a la izquierda, en este caso de 4350, eso depende del ancho de la ventana, ¿no? A este no habría que hacerle más nada. Si lo quisieran, si ustedes quisieran colocarlo dentro de espacios de columnas, se pudiera colocar. Yo lo voy a hacer, aunque les repito, cuando estamos trabajando con anchos de 100%, o sea, tenemos una columna que ocupa todo, o sea, un espacio que ocupa todo el ancho de las 12 columnas, no hace falta colocarlo. Pero bueno, vamos a colocarlo para empezar a trabajar con esto, ¿no? Básicamente, uno lo que debería hacer es ir definiendo espacios horizontales, ¿ok? Entonces todo este espacio sería un bloque y después todo el espacio de las frutas sería otro bloque. Eso es lo que en Bootstrap se conoce como row. ¿Ok? Básicamente uno lo que tiene que hacer es ir agrupando de manera horizontal en una row y dentro del row uno va colocando varias columnas. Por ejemplo, si yo quiero colocar todas estas columnas, significa que yo tengo 12 columnas. ¿Ok? Cada una de estas columnas ocupa, cada una de estas divisiones ocupa una columna. Por lo tanto, la nomenclatura es col. MD significa el tamaño mínimo al que lo quiero y 1 significa cuántas columnas quiero. Si yo quisiera, por ejemplo, que en XS, acuérdense que tengo estas cuatro definiciones, ¿ok? Para dispositivos pequeños es call XS, para dispositivos medianos es call SM, small, perdón, para dispositivos medianos es call MD, esto sería escritorios pequeños o laptops, y esto sería para escritorios más grandes, sería call LG. Entonces yo, por ejemplo, quiero que en el teléfono me ocupe una sola columna, o sea, me ocupe todo el ancho de mi dispositivo, serían col XS 12, porque estoy agrupando las 12 columnas en un solo elemento. Si quiero que en la tableta sean dos columnas iguales, serían dos columnas de 6, entonces serían col SM-6. Y si quiero que en el mediano sean 3 columnas, por ejemplo, entonces serían col MD4, porque 4 y 4 y 4 me dan 12. Y si quiero que en el grande sean 4 columnas, serían col LG3. ¿Okay? No hace falta poner la definición para todos los dispositivos, como acuérdense que esto es mobile first. Si yo tengo una definición grande que es igual a una definición mediana, basta con que yo coloque la mediana y al no haber definición para el tamaño large, pues automáticamente la asume la inferior. Si yo, por ejemplo, tengo una sola columna, que es este caso que vamos a hacer ahorita, ¿verdad? Esto me va a ocupar siempre todo el ancho de todo mi dispositivo en todas las resoluciones. Entonces significa que esto va a ocupar 12 columnas en todos los dispositivos. Basta con que yo lo diga para el más pequeño, siempre hay que definir para el más pequeño, XS, 12 automáticamente para todos los demás me los va a utilizar. Y lo otro es que es importante que la nomenclatura tiene que ser así. Primero coloco un row y después debajo del row inmediatamente coloco la definición de las columnas. Esto me lo va a hacer Dreamweaver solo. Entonces básicamente lo que voy a hacer es me voy a parar aquí en el container, ¿okay? Justo antes del párrafo, y le voy a dar insertar bootstrap component. Voy a tener que volver a mover la ventana de Dreamweaver para que se vea el menú. Insert bootstrap component grid row with columns. Okay, le voy a dar aquí y básicamente lo que quiero es
una sola columna. Entonces le voy a dar 1. Y fíjense que como le di 1, él automáticamente me lo puso así. ¿Okay? Un row que se cierra aquí y una definición, bueno, MD porque creo que es la que estoy trabajando ahorita. Aquí hay que cambiarla, la voy a poner en XS. ¿Okay? Y la división. Entonces lo que voy a hacer, voy a abrir un poco de espacio y voy a pasar de estos dos párrafos a meterlos dentro de esa definición. Acuérdense que a mí me gusta ordenar el código aplicando su formato y entonces me queda esto bastante más bonito y lo tengo así. Okay, voy a salvar, me voy a regresar al browser. Aquí no voy a ver absolutamente ninguna diferencia, pero ya lo verán que estoy metido dentro de mis columnas. ¿Ok? Vamos con la parte interesante, que es la parte que viene aquí para las frutas. ¿Ok? Si ustedes recuerdan, nosotros habíamos hecho que la fruta está metida dentro de un artículo. Ese artículo le habíamos dado un ancho, se lo cambiamos ahorita, y yo le puse un padding de 1. Y ese padding lo que me hace es hacerme como una especie de borde entre cada artículo, para que los artículos no estuvieran pegados uno al lado del otro. Había un padding de un píxel entre un artículo y otro. ¿Ok? Como las definiciones de Bootstrap de columnas automáticamente traen unos padding y si yo le coloco padding o margen se me van a echar a perder, yo normalmente lo que hago es que siempre las definiciones de columnas de anchos las coloco por fuera de mi definición del elemento. O sea, si mi elemento tiene un ancho en particular o tiene un color en particular o unos bordes en particular, pues yo lo que hago es que rodeo a mi elemento artículo con el elemento de división con columnas que me lo trae Bootstrap. ¿Okay? Entonces aquí vamos a tener que hacer algo de trabajo. Me voy otra vez a la parte del código. Okay, fíjense que aquí empieza mi row que termina aquí. Entonces básicamente yo lo que voy a hacer es que voy a colocar nuevamente un row aquí. Okay, este row yo lo que voy a hacer es que me lo voy a rodear a todos los artículos. Es decir, todos los artículos que van a tener básicamente la misma definición, lo voy a rodear con un solo row. Voy a mover esto aquí un poco nuevamente, insertar Bootstrap Component, Grid con Row. En este caso lo voy a dejar a una columna igual porque acuérdense que estoy definiendo primero para el XS. ¿Okay? Y él me hizo esta definición aquí, ¿no? Un row, y dentro del row tengo una columna. Esta columna la voy a poner XS. ¿Okay? Yo quiero que en teléfono me ocupe todo el ancho, por lo tanto son 12 columnas. Quiero que en tableta me ocupe 2 columnas. Entonces, para hacer 2 columnas, le escribo call, teléfono es, tableta es small, guión 6. Y después quiero que para el escritorio pequeño y para el escritorio grande sean de 4 columnas, es decir, agrupadas de 3 en 3. Entonces le voy a hacer call md-3. ¿Okay? No tengo que hacer esto, call lg3, porque si tengo dos definiciones que son iguales consecutivas, no hace falta. Con que yo ponga la más pequeña, funcionaría. Si yo elimino esta, elimino el MD, como no hice ninguna MD, entonces el MD, él tomaría la del SM. Entonces me dejaría en el escritorio pequeño, también me dejaría de 2 columnas en 2 columnas. Y en el escritorio grande es que me lo cambiaría a 3. ¿Ok? Entonces, perdón, déjame deshacer esto y deshacer esto. Así es que la necesito. ¿Ok? Acuérdense que yo tengo
8 artículos, ¿no? Eran 2 líneas de 4 cada uno. O sea que esto lo voy a duplicar 8 veces. Una, si le doy control de duplico, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Okay? Dentro de cada una de ellas voy a meter uno de los artículos. Entonces voy a seleccionar de artículo a artículo, corto, lo pego en el primero, de artículo a artículo, corto, lo pego en el segundo, de artículo a artículo, corto, lo pego en el tercero y así voy, ¿no? Artículo a artículo, el cuarto, artículo a artículo, el quinto, de artículo a artículo, el sexto, de artículo a artículo, el séptimo, y me falta uno, que es la uva, de artículo a artículo, aquí. Voy a ordenar mi código para que se vea bien, y lo voy a ir viendo aquí. Aquí tengo mi primera columna, mi segunda columna, mi tercera columna, mi cuarta columna, quinta, sexta, séptima y octava. Esta división es la que cierra el row. Lo voy a cerrar aquí para que lo vean. Esta cierra el row de arriba y tengo mi container que lo tenía al principio. Voy a salvar, a verificar en browser y van a ver que ya se está viendo bastante bien. ¿Okay? Hay algunas cosas raras, sí. Por ejemplo, la imagen se está viendo más ancha de lo normal, eso lo vamos a arreglar ahora. Y fíjense que entre una columna y otra yo estoy viendo un espacio. Este espacio que está aquí es el espacio que tiene la separación entre columnas. Es de 30 píxeles porque son 15 para un lado y 15 para el otro. Como lo sé, me lo voy a inspeccionar. Voy a apartar esto un poquito para acá para que lo vean. Voy a inspeccionar el cambur, que es mejor. ¿Okay? Si ven el cambur, verán que tengo unos espacios verdes a los lados, eso significa el padding, y si lo vemos aquí, pues van a ver que el padding es de 15. ¿Okay? Ese padding de 15 viene dado por la definición de columnas. Entonces, ¿dónde está? Esto es muy importante. Voy a seleccionarlo aquí, cualquier columna de las que tenga definición de columnas, col XS12 por ejemplo, y voy a buscar una definición que es muy larga, normalmente hay que bajar un poco, y que tiene unas definiciones de todas las columnas. Empieza en la columna XS1 y termina en la columna XS12 y tiene 4 definiciones: posición relativa, altura mínima de 1, padding right de 15 y padding left de 15. Me voy a copiar toda la definición, hay que tener cuidado de copiársela completica hasta el punto inclusive, y me voy a ir a mi archivo de estilo en la parte de arriba del Bootstrap, donde hicimos las redefiniciones del container fluid, y la voy a pegar. ¿Okay? Debe empezar en un punto, debe empezar en col.xs1 y debe terminar en col lg12. Y básicamente voy a hacer lo mismo que hice aquí. Aquí yo voy a poner padding left 0, padding right 0, y en la posición relativa, la altura mínima, no la voy a modificar, por lo tanto, la borro. Salvo y regreso, fíjense que automáticamente volvió a como lo tenía antes, ¿no? Fíjense que tengo mi espacio de un píxel, bueno, son dos porque es uno de la derecha y uno a la izquierda, y está funcionando bastante bien. La imagen, si lo ven, voy a rodar un poquito y voy a abrir aquí para que lo vean, como lo están viendo ustedes, probablemente. Fíjense que las imágenes se están desbordando, porque las imágenes yo le quité la definición del ancho que lo habíamos hecho antes, porque voy a utilizar una clase predeterminada que ya trae Bootstrap. Bootstrap trae muchas clases predeterminadas, las vamos a ir viendo. Una de las que vamos a utilizar es IMG Responsive. Voy a abrir nuevamente esto que está aquí y me voy a ir a mi definición de imagen. Esta, la que dice el cambur, por ejemplo,
Le voy a agregar class IMG, y fíjense que en IMG tengo 4. IMG Circle, que es para que la imagen se vea de manera circular, IMG Responsive, que es la que quiero, Rounded le agrega esquinas redondeadas y Thumbnail le pone un bordecito pequeño y una sombra ahí medio rara. Aquí básicamente las que yo utilizo son estas dos, Circle y Responsive. Le voy a dar Responsive a esta, se la voy a copiar y pegar, que creo que es más rápido. Esto en todas, en ciruela, kiwi, maíz, manzana, naranja, tomate y uva. Voy a salvar, regreso y fíjense que automáticamente ya me la metió dentro de el ancho. Si reduzco, voy a ver que fíjense que aquí funciona otra vez chévere. Aquí se está viendo más corta porque tiene una altura mínima. Eso lo vamos a arreglar ahora. Si me voy a la tableta, en la tableta la veo más angosta porque esta imagen no es lo suficientemente grande. Entonces, el responsive lo que hace es que si la imagen es más grande me la pone más pequeña, pero nunca me va a poner una imagen más grande que su tamaño natural, porque de lo contrario se pixelaría. Aquí lo que vamos a hacer es vamos a arreglar esto, la vamos a centrar primero y después lo vamos a... Y en el celular también tampoco está centrado, entonces lo quiero centrado. ¿Ok? Entonces, para centrarlo voy a utilizar otra clase que se llama Center Block. Me voy a ir al IMG Responsive y voy a hacerle un espacio y le voy a poner una que se llama Center. Fíjense que ahí aparece Center Block. Center Block lo que hace es me centra imágenes dentro de una división que tenga un ancho suficiente. Lo voy a pegar en todas. Center Block, Center Block, Center Block, a la manzana, a la naranja, al tomate y a la uva. Salvo y reviso. En esta resolución no se va a ver. En esta tampoco, pero en esta sí. Fíjense que ya se ve centrado. Okay. Hay una clase, fíjense que las imágenes están metidas dentro de una clase que se llama foto. Clase foto no está definido, voy a agregarla. Artículo foto, la puedo poner aquí. Le voy a poner width de 100% y le voy a poner background color blanco, white. Aquí no se ve, aquí sí se ve. Ven que ya no se ve cortada, y en el celular también. ¿Qué faltaría? Bueno, lo que falta lo tienen que hacer ustedes porque ya no tiene nada que ver con Bootstrap. Lo que falta es arreglar estas cosas. Por ejemplo, aquí tendrían o que cambiarle la altura o cambiarle el tamaño a este texto para que este texto sea más pequeño y no empuje la altura y me quede la altura entre una caja y otra del tamaño de la fotografía, o aumentar el tamaño de la imagen o de la división de la imagen para que sea más alta y que quede automáticamente a la altura, que quede blanco. ¿Ok? Y en tableta y en celular, acuérdense que lo que tenemos que hacer es hacer que no tenemos rollovers. Entonces, al no tener rollovers, entonces estos elementos que están en posición absoluta y flotando por encima los tenemos que poner debajo. Eso sería igual que el ejercicio que hicimos en clase.
no tiene nada que ver con Bootstrap y es lo que ustedes tienen entonces que hacer de tarea para el próximo día. Ok, espero que haya quedado claro la lección del Bootstrap del día de hoy. Y bueno, cualquier duda, no vacilen en contactarme